Muy buenos días a todos los que nos sintonizan y bienvenidos a este espacio único de Aula Mística, a esta verdadera cumbre de transformación personal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia especial transmitida hoy como si estuviéramos juntos en un gran auditorio, listos para desafiar los límites de lo que creemos posible. Soy su anfitrión en este viaje y créanme, lo que vamos a explorar hoy no es solo una charla más. Es una invitación a desmantelar las barreras invisibles que, quizás, sin que se den cuenta, han estado dictando el curso de sus vidas. Hoy, aquí reunidos en este formato que nos une a través de las ondas, vamos a sumergirnos en las profundidades de nuestra propia mente, en ese universo interior donde residen nuestros mayores poderes, pero también, a veces, nuestros más grandes saboteadores. Hablo, por supuesto, de las creencias limitantes. Permítanme compartir algo personal para que entiendan por qué este tema me apasiona tanto. Durante años, una creencia muy arraigada me susurraba al oído que yo no era suficientemente carismático para hablar en público o liderar grandes proyectos. Imagínense, cada vez que surgía una oportunidad, esa voz me frenaba, me llenaba de dudas. Era como intentar correr una maratón con grilletes en los tobillos. No fue hasta que me enfrenté a esa creencia, la cuestioné y la desmantelé pieza por pieza, que pude empezar a experimentar un crecimiento real y a conectar con personas como ustedes de una manera auténtica. Lo que vamos a hacer hoy es ofrecerles las herramientas para que ustedes también puedan identificar y romper esos grilletes. En el mundo actual, un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, donde la adaptabilidad y la resiliencia son más valiosas que nunca, y vaya que en lugares con tanto empuje y gente berraca como nuestra querida Colombia, sabemos de resiliencia. El ser capaces de identificar y transformar nuestras creencias limitantes ya no es un lujo, es una necesidad fundamental. Estas creencias son como un software obsoleto corriendo en la supercomputadora que es nuestra mente, generando resultados que no deseamos y manteniéndonos atascados en patrones repetitivos. Así que, ¿qué pueden esperar de esta sesión extendida, de este seminario que hoy compartimos? Vamos a definir qué son exactamente las creencias, cómo se forman y, crucialmente, cómo se distinguen las que nos limitan de aquellas que nos empoderan y nos impulsan hacia adelante. Prepárense, porque vamos a encender una luz muy potente sobre esos rincones de la mente que a veces preferimos no visitar. ¿Listos para el viaje? Comenzamos. Parte 1. Entendiendo el paisaje de la creencia. Capítulo 1. ¿Qué son exactamente las creencias? Las fundaciones de nuestra realidad. Bien, para empezar este análisis profundo, es fundamental que todos tengamos claro qué entendemos por creencia. Piensen en las creencias como los cimientos sobre los cuales construimos la casa de nuestra vida. Son esas ideas, convicciones, suposiciones y principios que aceptamos como verdaderos, a menudo sin cuestionarlos. No son hechos inamovibles grabados en piedra, aunque a veces así lo parezcan, sino más bien interpretaciones personales de la realidad, mapas mentales que hemos ido dibujando a lo largo de nuestra existencia. ¿Cómo se forman estos mapas, estas creencias? Imaginen una mesa. Una mesa necesita patas para sostenerse, ¿verdad? Cada pata de una creencia es una experiencia, una referencia, algo que leímos, algo que nos dijo una figura de autoridad, un padre, un maestro, un líder o una emoción intensa que asociamos a una idea. Si de niños nos dicen repetidamente el dinero es muy difícil de conseguir y vemos a nuestros padres luchar constantemente por él, experiencias, esa idea comienza a echar raíces. Si luego tenemos un par de tropiezos financieros propios, más experiencias, la creencia se solidifica. Es la repetición y la carga emocional lo que convierte una simple idea en una creencia arraigada. El poder de nuestras creencias es, francamente, asombroso. Pensemos por un momento en el efecto placebo. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar pueda generar cambios fisiológicos reales en el cuerpo de una persona? Por el poder de la creencia. La persona cree que está tomando un medicamento efectivo y esa creencia moviliza los recursos internos del cuerpo para la sanación. Otro ejemplo fascinante es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Múltiples estudios han demostrado cómo las expectativas, creencias de un profesor sobre sus alumnos pueden influir directamente en el rendimiento de estos. Si un maestro cree firmemente que un estudiante es brillante,
tiende a tratarlo de manera diferente, le da más atención, más estímulo, y el estudiante, percibiendo esa creencia, a menudo se eleva para cumplirla. Lo contrario, lamentablemente, también es cierto. Nuestras creencias entonces actúan como un sofisticado sistema de filtros. No percibimos el mundo tal cual es, sino tal cual somos nosotros, o más bien tal cual creemos que es. Si yo creo que la gente es fundamentalmente egoísta, ¿qué tipo de comportamientos voy a notar más en los demás? Exacto, aquellos que confirmen mi creencia. Es como si lleváramos unas gafas con un color particular. Todo lo que vemos queda teñido por ese color y llegamos a pensar que el mundo es de ese color, sin darnos cuenta de que son nuestras lentes las que lo están pintando. Así, nuestras creencias no solo interpretan la realidad, sino que, en gran medida, la crean para nosotros. Comprender esto es el primer paso para darnos cuenta de que si no nos gusta la realidad que estamos experimentando en algún área, quizás sea hora de revisar las creencias que la están sustentando. Capítulo 2. Definiendo las creencias limitantes. Las cadenas invisibles. Ahora que tenemos una base sobre qué son las creencias en general y cómo se forman, enfoquemos nuestra atención en ese tipo particular de creencias que nos convoca hoy, las creencias limitantes. Si las creencias en general son los cimientos de nuestra casa, las creencias limitantes serían como tener unos cimientos defectuosos o mal diseñados que impiden que la casa crezca en altura, que sea todo lo espaciosa y luminosa que podría ser. Una creencia limitante es en esencia una convicción subconsciente, un juicio o una idea que damos por cierta sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre el mundo, y que de alguna manera restringe nuestro potencial, nos frena, nos sabotea o nos impide alcanzar aquello que deseamos. Son como cadenas invisibles que nos atan a una versión más pequeña de nosotros mismos. Son fundamentalmente interpretaciones negativas o restrictivas que hemos hecho de nuestras experiencias o de los mensajes que hemos recibido y que operan bajo la superficie de nuestra conciencia, dictando nuestras reacciones, decisiones y comportamientos. Estas creencias suelen estar cargadas de miedo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo al éxito incluso. Y lo más astuto de ellas es que raramente se presentan diciendo, hola, soy tu creencia limitante y vengo a arruinarte el día. No, para nada. Se disfrazan, se visten con el ropaje de la realidad objetiva, de la prudencia, del sentido común o de la humildad. Nos susurran cosas como, no es que no quiera intentarlo, es que soy realista y sé que eso es imposible para mí. O, es mejor no arriesgarse, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Les suena familiar alguna de estas frases? Podemos agrupar las creencias limitantes en varias categorías para entenderlas mejor. Presten atención, porque es muy probable que identifiquen algunas que resuenan con ustedes. Creencias sobre uno mismo. Estas son quizás las más comunes y las más dañinas. Aquí encontramos perlas como no soy lo suficientemente inteligente, capaz, talentoso, atractivo. No merezco el éxito, la felicidad, el amor. Soy demasiado viejo, joven para X o Y cosa. Cometo errores constantemente, soy un fracaso. No se me da bien aprender cosas nuevas. Simplemente no tengo disciplina, fuerza de voluntad. Creencias sobre los demás. Estas afectan profundamente nuestras relaciones. La gente no es de fiar, siempre te decepcionan. Nadie me entiende de verdad. Si muestro mi vulnerabilidad, se aprovecharán de mí. Para tener éxito, hay que pasar por encima de los demás. Creencias sobre el mundo o la vida en general. Estas colorean toda nuestra experiencia vital. La vida es una lucha constante, es muy dura. Las oportunidades son escasas y solo para unos pocos afortunados. El mundo es un lugar peligroso. No se puede tener todo en la vida. Las cosas buenas nunca duran. Creencias sobre áreas específicas de la vida. Dinero. El dinero es la raíz de todos los males. Nunca tendré suficiente dinero. La gente rica es deshonesta. No se puede ganar dinero haciendo lo que amas. Amor y relaciones. El amor verdadero no existe. Todas las relaciones terminan en sufrimiento. Estoy destinado a estar solo.
Si amo demasiado, me lastimarán. Salud. En mi familia todos sufren de X, así que yo también lo haré. Es muy difícil perder peso, estar en forma después de cierta edad. Siempre estoy enfermo. Carrera y éxito. Para tener éxito hay que sacrificar la vida personal. Ya es tarde para cambiar de carrera. No tengo los contactos necesarios para triunfar. El trabajo tiene que ser duro y aburrido. Tómense un momento para respirar y reflexionar. ¿Alguna de estas ideas les ha hecho eco? Es importante entender que estas creencias no son verdades, sino interpretaciones que hemos aprendido y aceptado. Y la buena noticia, la gran noticia que quiero que se lleven hoy es que, así como las aprendimos, también podemos desaprenderlas y reaprender creencias que nos sirvan mucho mejor. Este es el núcleo de la transformación que vamos a explorar juntos. Capítulo 3. Los orígenes. ¿De dónde salen estos saboteadores? Como les mencionaba antes, no nacemos con un manual de creencias limitantes preinstalado, nada de eso. Llegamos a este mundo como lienzos en blanco, con un potencial infinito. Estas creencias se van tejiendo, a menudo de forma muy sutil, a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestros años formativos. Vamos a desglosar las fuentes más comunes, el caldo de cultivo de la infancia, condicionamiento y modelado. Nuestros primeros años son cruciales. La mente de un niño es como una esponja superabsorbente, captando todo del entorno sin filtros críticos. Aquí, las figuras de autoridad, principalmente padres, pero también abuelos, hermanos mayores, cuidadores y maestros, juegan un papel protagónico, aunque casi siempre sin una mala intención. Mandatos verbales y no verbales, frases repetidas, incluso dichas al pasar, pueden calar hondo. Ten cuidado, te vas a caer. Constantemente puede generar una creencia de el mundo es peligroso o no soy capaz de cuidarme. Eres igual de terco que tu tío puede sembrar la idea de soy una persona difícil. El dinero no crece en los árboles, repetido con angustia, puede instalar una creencia de escasez. Y no solo son las palabras, un suspiro de resignación de un padre ante una factura, una mirada de desaprobación ante un error o la ausencia de reconocimiento ante un logro, son mensajes no verbales potentísimos que moldean la autoimagen y la visión del mundo del niño. Modelado. Los niños aprenden observando e imitando. Si crecemos viendo a nuestros padres con miedo constante a la crítica, es probable que internalicemos que la opinión ajena es algo a temer. Si observamos que en casa se evita hablar de dinero o se hace con secretismo, podemos desarrollar creencias extrañas o incómodas en torno a la abundancia. Si nuestros modelos a seguir se quejan constantemente de su trabajo, podríamos llegar a creer que el trabajo es inherentemente insatisfactorio. Ellos nos muestran con su ejemplo que es normal o esperado. Narrativas familiares. Toda familia tiene sus historias, sus mitos, sus verdades no cuestionadas. En nuestra familia nadie ha sido bueno para los negocios. Las mujeres de esta casa siempre hemos sido muy fuertes y no necesitamos a nadie. Los hombres no lloran. Estas narrativas se transmiten de generación en generación y pueden limitar las opciones y la autoexpresión de sus miembros sin que estos sean conscientes de ello. El impacto de eventos significativos, traumáticos o emocionalmente cargados. A veces, una sola experiencia, si es lo suficientemente intensa o vivida en un momento de vulnerabilidad, puede cristalizar una creencia limitante de forma instantánea. Un rechazo amoroso muy doloroso en la adolescencia puede llevar a la conclusión generalizada de no soy digno de amor o el amor siempre termina en dolor. Un fracaso en un examen importante, acompañado de mucha vergüenza, podría generar la creencia no soy inteligente o no sirvo para estudiar. Una situación de humillación pública puede instalar la creencia es peligroso destacar o debo pasar desapercibido para estar seguro. La emoción intensa actúa como un pegamento que fija la interpretación del evento como una verdad absoluta en nuestra psique. La influencia del entorno, programación social y cultural. No vivimos en una burbuja. Estamos inmersos en un contexto social y cultural que también nos moldea. Medios de comunicación, la televisión, el cine, la publicidad y ahora de forma masiva las redes sociales nos bombardean constantemente con mensajes sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos tener, cómo deberíamos lucir para ser exitosos o felices.
Estos mensajes pueden generar creencias limitantes sobre nuestra apariencia, nuestro valor si no cumplimos ciertos estándares, o sobre lo que constituye una vida ideal. Sistema educativo. Aunque con la mejor de las intenciones, a veces el sistema educativo puede, inadvertidamente, fomentar ciertas creencias limitantes. Un énfasis excesivo en evitar errores en lugar de aprender de ellos puede llevar a la creencia equivocarse es malo, inhibiendo la creatividad y la toma de riesgos. La comparación constante entre alumnos también puede afectar la autoestima de aquellos que no destacan en los parámetros tradicionales. Normas culturales y expectativas sociales. Cada cultura tiene sus propios conjuntos de creencias tácitas. En algunas culturas, por ejemplo, puede existir una fuerte creencia de que hay que seguir un camino tradicional y seguro, estudiar una carrera respetable, casarse joven, tener hijos, y desviarse de ese camino puede generar culpa o la creencia de estar fallando. Aquí en Latinoamérica, y en Colombia lo vemos, a veces hay un fuerte valor en la berraquera y el no dejarse vencer, lo cual es maravilloso. Pero si se malinterpreta, podría llevar a la creencia de que pedir ayuda es de débiles, o uno tiene que poder con todo solo, generando una carga innecesaria. Otro ejemplo podría ser la percepción cultural del éxito. ¿Se valora más la acumulación material o el bienestar integral? Las respuestas a estas preguntas en nuestro entorno moldean nuestras propias creencias sobre lo que debemos perseguir. Interpretaciones de fracasos y rechazos pasados. Todos enfrentamos reveses en la vida, es inevitable. Sin embargo, no es tanto el evento en sí, sino la interpretación que le damos, lo que forja una creencia. Si tras varias entrevistas de trabajo no consigo el puesto, puedo interpretar que el mercado laboral está difícil, una observación externa, o puedo internalizarlo como no soy lo suficientemente bueno para ningún trabajo, una creencia limitante sobre mi capacidad. Si un proyecto personal no sale como esperaba, puedo aprender de los errores y ajustar, o puedo concluir, no sirvo para emprender, mejor ni lo intento más. Estas generalizaciones negativas a partir de experiencias aisladas son una fuente muy común de creencias que nos atan. Comprender estos orígenes no se trata de buscar culpables, en absoluto. No se trata de culpar a nuestros padres, a la sociedad o a nuestras experiencias. Se trata de iluminar el proceso, de entender cómo llegamos a pensar como pensamos, porque solo entendiendo el mecanismo podemos empezar a desmontarlo conscientemente y elegir de nuevo. Es un acto de autocompasión y de toma de responsabilidad por nuestro mundo interior. Capítulo 4. El mecanismo de falsa autoprotección. Creencias nacidas para cuidarnos. Ahora hay un matiz fascinante y crucial en el origen de algunas de nuestras creencias limitantes, y es que, por increíble que parezca, muchas de ellas nacieron con la intención de protegernos. Sí, así como lo oyen. Nuestra mente subconsciente tiene una directriz primordial, la supervivencia, mantenernos a salvo del dolor físico y emocional. Imaginen esto, un niño pequeño toca una estufa caliente y se quema. La experiencia es dolorosa. Su mente rápidamente aprende. Estufa caliente, dolor, evitar estufa caliente, seguridad. Esta es una creencia útil y protectora. Ahora llevemos este mecanismo al plano emocional y social, que es mucho más complejo. Supongamos que ese mismo niño, un poco más grande, se atreve a cantar en una reunión familiar y alguien, quizás sin mala intención, se ríe o hace un comentario crítico. El niño siente vergüenza, una forma de dolor emocional. Su mente subconsciente, en su afán de protegerlo de volver a sentir esa vergüenza, podría generar una creencia como cantar en público es peligroso, te expones a la burla, o de forma más general, mostrar mis talentos es arriesgado, o incluso no soy bueno cantando y nunca más lo haré en público. En ese momento, para esa mente infantil que solo busca evitar el dolor, esa creencia parece útil. Si no vuelvo a cantar en público, no volveré a sentir esa horrible vergüenza. Problema resuelto desde su perspectiva. Otro ejemplo. Una persona experimenta una traición muy fuerte en una relación de amistad. El dolor es profundo. La creencia no se puede confiar en la gente o es mejor no abrirse demasiado para que no te lastimen. Puede surgir como un escudo protector.
Si no confío, si no me abro, me protejo de futuras traiciones. El problema es que estos escudos, estas creencias nacidas de un intento de autoprotección, son generalizaciones basadas en experiencias pasadas, y aunque pudieron tener una lógica distorsionada de seguridad en su momento, se vuelven increíblemente limitantes a medida que crecemos y nuestras circunstancias cambian. La vida adulta requiere que nos expongamos, que mostremos nuestros talentos, que confiemos con discernimiento, claro está, que construyamos relaciones íntimas. Pero esa vieja creencia protectora sigue activa, como un guardián bien intencionado pero despistado que nos impide salir de una habitación segura pero muy pequeña, cuando afuera hay un mundo de posibilidades. Es como si tuviéramos un guardaespaldas interno que, por protegernos de un rasguño que sufrimos de niños, ahora nos impidiera salir al parque a jugar, a explorar, a vivir. Estas creencias son como viejas armaduras que alguna vez nos sirvieron, pero que ahora nos pesan, nos oxidan y nos impiden movernos con libertad. Reconocer esta intención protectora original puede ser muy útil porque nos permite abordar estas creencias no con rabia o frustración hacia nosotros mismos, sino con una cierta compasión, como si estuviéramos dialogando con una parte nuestra más joven y asustada que solo intentaba hacer lo mejor que podía con la información y los recursos que tenía en ese momento. Le podemos decir a esa parte: gracias por intentar protegerme, entiendo por qué lo hiciste, pero ahora yo, como el adulto que soy, tengo nuevos recursos, nuevas perspectivas y puedo manejar esto de otra manera. Ya no necesito esta limitación para estar a salvo. Este entendimiento nos abre la puerta a renegociar con esas partes internas, a actualizar esas viejas estrategias de protección por unas que sean más expansivas y alineadas con la vida que deseamos construir hoy. Parte 2. El impacto penetrante de las creencias limitantes. Capítulo 5. Cómo las creencias limitantes sabotean tu potencial. Los mecanismos. Muy bien, equipo de transformadores. Ya sabemos que las creencias limitantes son esas ideas arraigadas que nos restringen. Pero, ¿cómo lo hacen exactamente? ¿Cuáles son los engranajes, las tuercas y los tornillos de este mecanismo de autosabotaje? Vamos a desglosarlos uno por uno. La creación maestra de las profecías autocumplidas. Este es quizás uno de los mecanismos más poderosos y a la vez más sutiles. Una profecía autocumplida ocurre cuando una creencia o expectativa, ya sea positiva o negativa, influye en nuestro comportamiento de tal manera que termina haciendo realidad esa misma creencia. Es como si nuestra mente escribiera un guión y luego nos obligara a actuarlo hasta que el final coincide con lo escrito. Imaginen a alguien que alberga la creencia profunda: yo no soy bueno para hablar en público, siempre me pongo demasiado nervioso y lo arruino. Cuando se le presenta la oportunidad de dar una charla, ¿qué ocurre internamente? Su creencia se activa como una alarma. Físicamente, su corazón podría empezar a latir más rápido, sus manos a sudar, solo con pensar en ello. A nivel de comportamiento, quizás evite prepararse adecuadamente porque, total, ¿para qué si igual lo voy a hacer mal? O, durante la presentación su lenguaje corporal será dubitativo, su voz temblorosa, su contacto visual escaso, precisamente porque está operando bajo el influjo de esa creencia y el nerviosismo que le genera. ¿El resultado probable? Una presentación que no cumple las expectativas. Y entonces, la persona se dice a sí misma: ¿ves? Te lo dije, realmente soy un desastre hablando en público. La creencia no solo se confirma, se refuerza, se vuelve aún más verdadera para esa persona. Otro ejemplo, la creencia: la gente siempre busca aprovecharse de los demás. Alguien con esta creencia podría interactuar con nuevas personas desde la desconfianza, siendo excesivamente cauteloso, reservado o incluso interpretando gestos amables como intentos manipuladores. Esta actitud defensiva puede generar, comprensiblemente, que los demás se muestren distantes, tensos o que eviten la interacción, lo que la persona interpreta como: ahí está la prueba, la gente es exactamente como yo pensaba. La creencia moldea el comportamiento, y el comportamiento moldea la respuesta del entorno, creando un ciclo perfecto. El combustible de la procrastinación y la inacción. ¿Cuántas veces hemos dejado para mañana lo que anhelamos hacer hoy?
La procrastinación no es simple pereza, como a menudo se la cataloga. Muy frecuentemente es un síntoma directo de creencias limitantes que operan en la sombra. El miedo al fracaso, alimentado por creencias como si lo intento y fallo, demostraré que no soy capaz. O no soy lo suficientemente bueno para esto. Nos lleva a posponer la acción indefinidamente. Es una forma de autoprotección. Si no lo intento, no puedo fallar. Y así mi creencia y mi frágil ego permanecen a salvo. Paradójicamente, el miedo al éxito también puede paralizarnos. Creencias como, si tengo éxito, las expectativas sobre mí serán demasiado altas y no podré mantenerlas. O, el éxito trae consigo muchos problemas y envidias. Pueden hacer que inconscientemente saboteemos nuestras oportunidades de brillar. El perfeccionismo, esa búsqueda implacable de un ideal inalcanzable, a menudo se basa en la creencia: si no puedo hacerlo perfecto, no vale la pena hacerlo en absoluto, o mis errores definen mi valía. Esto nos lleva a quedarnos atascados en la planificación eterna o a abandonar proyectos ante la primera imperfección. Creencias sobre nuestra propia capacidad como no tengo la disciplina necesaria o esto es demasiado complejo para mí, erosionan nuestra motivación y nos convencen de que el esfuerzo es inútil antes de siquiera empezar. La inacción, entonces, se convierte en una prueba más de esa supuesta incapacidad. La erosión silenciosa de la autoestima y la autoeficacia. Nuestra autoestima es el cariño y el valor que nos profesamos, mientras que la autoeficacia es la fe que tenemos en nuestras propias capacidades para lograr metas y superar desafíos. Las creencias limitantes son como un ácido que corroe lentamente estos dos pilares fundamentales de nuestro bienestar. Si constantemente me repito, consciente o inconscientemente, no valgo lo suficiente, soy un error o no merezco cosas buenas, mi autoestima se verá inevitablemente afectada. Me sentiré inseguro, menos merecedor de amor, de respeto, de éxito. De manera similar, si mis creencias internas son del tipo no puedo aprender cosas nuevas, siempre me rindo fácilmente o no soy bueno para resolver problemas, mi autoeficacia se desplomará. Esto crea un círculo vicioso devastador. Una baja autoestima o autoeficacia me lleva a evitar desafíos, a esforzarme menos o a rendirme antes. Esto, a su vez, suele conducir a resultados mediocres o fracasos, que entonces confirman mi creencia original de que no valgo o no puedo. Y así, la espiral descendente continúa, minando cada vez más mi confianza y mi capacidad de actuar. Atrapados en el bucle del sesgo de confirmación, nuestro cerebro es una máquina increíble, pero tiene sus peculiaridades. Una de ellas es el llamado sesgo de confirmación. Esta es la tendencia natural y a menudo inconsciente a buscar, interpretar, favorecer y recordar información que confirma o apoya nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos o restamos importancia a la información que las contradice. Si yo tengo la creencia limitante, nunca tengo oportunidades interesantes en mi vida, mi cerebro se convertirá en un detective experto en encontrar pruebas de ello. Filtrará la realidad, recordará vívidamente todas las veces que se sintió estancado, se enfocará en las noticias sobre falta de oportunidades y pasará por alto o minimizará cualquier pequeña señal, cualquier cumplido, cualquier posibilidad que no encaje con esa narrativa. Las oportunidades podrían estar bailando frente a mis narices, pero mi sesgo de confirmación, leal a mi creencia, simplemente no las registrará o las descartará como excepciones que confirman la regla. Este sesgo hace que nuestras creencias limitantes se sientan como verdades absolutas, como hechos irrefutables, porque parece que toda la evidencia apunta en esa dirección, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes estamos seleccionando esa evidencia. Decisiones marcadas por el miedo, no por el deseo. Cada día tomamos cientos de decisiones, desde las más pequeñas hasta las que pueden cambiar nuestra vida. Las creencias limitantes actúan como un consejero temeroso y pesimista en nuestra mesa de decisiones. En lugar de guiarnos por nuestros anhelos, nuestros valores y nuestro potencial, nos empujan a decidir basándonos en el miedo a lo que podría salir mal. Así, alguien podría no aplicar a ese trabajo soñado en otra ciudad, no por falta de capacidad, sino por la creencia, es demasiado arriesgado,
podría no adaptarme y fracasar lejos de casa. Otro podría permanecer en una relación insatisfactoria o incluso tóxica, no por amor, sino por la creencia, más vale malo conocido que bueno por conocer, o nadie más me va a querer, me quedaré solo. Estas decisiones, dictadas por el miedo que emana de nuestras creencias limitantes, nos llevan a elegir caminos seguros que a menudo resultan ser profundamente insatisfactorios a largo plazo y nos hacen perder innumerables oportunidades de crecimiento y felicidad. El desgaste del conflicto interno y la disonancia cognitiva. Finalmente, vivir con creencias limitantes mientras una parte de nosotros anhela algo más, algo diferente, algo mejor, genera un enorme conflicto interno. Es como tener un pie en el acelerador, nuestros deseos, sueños, potencial, y el otro en el freno, nuestras creencias limitantes. Por ejemplo, puedes tener un profundo deseo de emprender tu propio negocio, de ser independiente, de crear algo tuyo, acelerador. Pero si al mismo tiempo tienes creencias como la mayoría de los negocios fracasan, no soy bueno para las finanzas o no tengo lo que se necesita para ser un líder, freno. Experimentarás una tensión constante, una disonancia cognitiva. Esta lucha interna consume una cantidad ingente de energía mental y emocional. Puede manifestarse como ansiedad, indecisión crónica, frustración o incluso síntomas físicos. Para aliviar esta disonancia, a menudo terminamos rindiéndonos a la creencia limitante. Supongo que no es para mí. Y justificando nuestra inacción, lo que nos mantiene atrapados, pero reduce temporalmente el malestar del conflicto. Como ven, queridos oyentes, los mecanismos por los cuales las creencias limitantes sabotean nuestro potencial son variados, insidiosos y profundamente interconectados. Pero, y este es el mensaje clave que quiero que se lleven de este capítulo, al entender cómo operan, al traerlos a la luz de nuestra conciencia, empezamos a quitarles su poder. Ya no son fuerzas ocultas e incontrolables, sino patrones que podemos empezar a identificar y, como veremos en los próximos capítulos, a desafiar y transformar. Parte 2. El impacto penetrante de las creencias limitantes. Continuación. Capítulo 6. Consecuencias en el mundo real. Historias desde las trincheras, queridos oyentes. Hemos hablado de la teoría, de los engranajes internos. Ahora, quiero que bajemos al terreno, al día a día, a esas trincheras personales donde cada uno libra sus batallas internas. Porque es ahí, en las historias anónimas o en las que quizás resuenen con las suyas propias, donde el impacto de las creencias limitantes se vuelve innegablemente real. Permítanme compartir algunos arquetipos, algunas situaciones que he visto una y otra vez, y que quizás les resulten familiares. La historia de Sofía, la artista del lienzo escondido. Imaginen a Sofía. Desde niña, Sofía encontró en la pintura su refugio y su mayor alegría. Sus manos parecían tener una conexión directa con su alma, plasmando colores y formas que conmovían a quien tuviera el privilegio de verlos. Pero Sofía carga con una creencia que le susurra constantemente al oído. No eres lo suficientemente talentosa, tu arte no es original, no tiene nada especial que ofrecer al mundo. Quizás alguna vez un profesor hizo un comentario poco afortunado o comparó su trabajo con el de otros de una forma que la hirió, o tal vez simplemente absorbió la idea de que vivir del arte es casi imposible y solo para genios. ¿El resultado? El estudio de Sofía está lleno de lienzos cubiertos, de bocetos guardados en carpetas que rara vez ven la luz del día. Sueña con exponer, con compartir esa pasión que la consume, pero el miedo al juicio, la parálisis ante la posibilidad del rechazo, alimentados por su creencia fundamental, son más fuertes. Rechaza invitaciones a pequeñas muestras locales. Nunca se atreve a crear un portafolio online. Cuando alguien elogia su trabajo, ella lo minimiza. Oh, esto no es nada, solo un pasatiempo. La creencia no soy lo suficientemente buena se convierte en una profecía autocumplida. Al no mostrarse, no recibe validación externa ni oportunidades, lo que refuerza su sensación de invisibilidad y falta de talento. El mundo se pierde su arte y ella se pierde la alegría y la realización de compartir su don más preciado. ¿Cuántas Sofías habrá entre nosotros, con talentos ocultos por miedo y autocrítica? El caso de Carlos, el eterno empleado. Soñando con emprender,
Ahora pensemos en Carlos. Carlos es un profesional competente, trabajador, con una idea de negocio que le ronda la cabeza desde hace años. Ha investigado el mercado, tiene un borrador de plan de negocios, incluso ha ahorrado un pequeño capital inicial. Pero Carlos está atrapado por creencias como la mayoría de los negocios fracasan, es demasiado arriesgado. Y en un nivel más profundo, yo no tengo madera de líder, no soy lo suficientemente fuerte para soportar la presión del emprendimiento. Quizás en su familia siempre se valoró la seguridad de un empleo fijo por encima de todo, y se hablaba con temor de quienes se aventuraban y lo perdían todo. O tal vez un intento anterior, más pequeño, no funcionó como esperaba, y de ahí generalizó que no sirvo para esto. Así, Carlos asiste a seminarios de emprendimiento, lee libros, sigue a gurús en redes sociales, pero nunca da el paso. La parálisis por análisis es su modus operandi. Cada vez que está a punto de tomar una decisión concreta, su mente le bombardea con todos los posibles escenarios negativos. Se enfoca en las estadísticas de fracaso en lugar de en las historias de éxito. La creencia en el riesgo y en su propia incapacidad para manejarlo lo mantiene anclado a un empleo que quizás ya no lo satisface, pero que representa la seguridad que sus creencias le dictan que debe priorizar. La oportunidad de crear algo propio, de generar un impacto diferente, de alcanzar una independencia financiera y personal mayor, se queda en el tintero, víctima de esas voces internas que le dicen no te atrevas. La vivencia de Laura. Atrapada en el ya es muy tarde, conozcamos a Laura. A sus 45 años, Laura siente un vacío en su carrera. Durante más de 2 décadas ha trabajado en un sector que le dio estabilidad, pero que nunca la apasionó realmente. Ahora, con sus hijos ya mayores, siente un llamado interno a explorar un campo completamente diferente, algo relacionado con la ayuda social, con el medio ambiente, algo que le dé un sentido de propósito. Pero cada vez que contempla la idea, una creencia implacable la detiene. Ya es muy tarde para reinventarse. A mi edad, ¿quién me va a tomar en serio empezando de cero? No puedo competir con los más jóvenes. A esto se suma otra creencia. No soy capaz de aprender todas esas nuevas tecnologías y habilidades que necesitaría. Esta mentalidad la lleva a descartar cursos de formación, a no investigar a fondo las posibilidades, a convencerse de que su tren ya pasó. Ve pasar los años sintiendo una creciente frustración y resignación. La idea de que el aprendizaje y el cambio tienen una fecha de caducidad la mantiene prisionera en una situación que le roba la vitalidad. El potencial de una segunda mitad de la vida llena de significado y nueva energía se ve truncado por la creencia de que el tiempo y la capacidad de adaptación juegan en su contra, cuando en realidad podrían ser sus mayores aliados si se lo permitiera. El dilema de Javier. El miedo crónico al compromiso afectivo. Finalmente, consideremos a Javier. Javier es un hombre encantador, inteligente, con mucho que ofrecer. Anhela una relación de pareja estable y significativa. Sin embargo, sus relaciones suelen ser breves, superficiales, o terminan abruptamente cuando las cosas empiezan a ponerse serias. Javier opera bajo la creencia subconsciente de que si me entrego de verdad me van a lastimar o el amor inevitablemente lleva al sufrimiento, es mejor no involucrarse demasiado. Quizás una primera experiencia amorosa muy dolorosa en su juventud o el haber presenciado relaciones conflictivas en su entorno familiar cimentaron esta idea. Como resultado, cuando conoce a alguien y la conexión empieza a profundizar, Javier inconscientemente comienza a sabotear la relación. Se vuelve distante, crítico, encuentra defectos donde no los hay o simplemente desaparece. Interpreta cualquier pequeño desacuerdo o señal de independencia de su pareja como una confirmación de que esto no va a funcionar o me van a abandonar. Su comportamiento, dictado por el miedo al dolor, crea precisamente el escenario que tanto teme, la pérdida de la relación y la soledad. La profecía se autocumple una vez más, reforzando su creencia de que el amor es peligroso y manteniéndolo alejado de la intimidad y el compañerismo que tanto anhela en el fondo. Queridos amigos, estas son solo algunas pinceladas, algunos arquetipos, pero estoy seguro de que, mientras escuchaban, quizás alguna de estas historias, o fragmentos de ellas, les ha tocado una fibra personal. Quizás han visto reflejada alguna de sus propias trincheras.
Y ese es el objetivo, reconocer que estas no son solo ideas abstractas, sino que tienen consecuencias tangibles y profundas en la calidad de vida que experimentamos, en las puertas que nos atrevemos o no a cruzar, en la felicidad que nos permitimos o nos negamos. Estas historias nos muestran cómo las creencias limitantes nos pueden llevar a vivir vidas más pequeñas, menos plenas, más temerosas de lo que realmente estamos destinados a vivir. Nos muestran el costo de oportunidad de no desafiarlas. Pero también, y esto es crucial, nos abren la puerta a la esperanza. Si podemos identificar estas dinámicas en nosotros, estamos un paso más cerca de poder cambiarlas. Capítulo 7. El costo emocional, el peso que cargamos. Mis queridos oyentes, amigas y amigos, en este camino de crecimiento, hemos hablado de cómo las creencias limitantes sabotean nuestro potencial y se manifiestan en consecuencias tangibles en nuestras vidas. Pero más allá de los proyectos no realizados, de las metas no alcanzadas o de las relaciones no vividas plenamente, existe un lastre, un peso invisible que llevamos a cuestas día tras día. El costo emocional. Este es el peaje que nuestra alma paga por vivir desconectada de su verdadero potencial, filtrando la vida a través de lentes oscuras. Piensen en ello como llevar una mochila llena de piedras. Al principio, quizás nos acostumbramos a su peso, incluso llegamos a pensar que es normal caminar así, un poco encorvados, un poco más lento. Pero esa carga constante genera un desgaste, una tensión que se manifiesta en un amplio espectro de emociones negativas que, de no ser atendidas, pueden volverse crónicas y definir nuestra experiencia vital. El dúo incesante, miedo y ansiedad, crónicos. Cuando nuestras creencias fundamentales nos dicen que el mundo es un lugar peligroso, algo malo está a punto de suceder, no soy capaz de manejar los desafíos o voy a ser juzgado y rechazado. ¿Cómo creen que se siente vivir así? Se vive en un estado de alerta constante, como si el peligro acechara en cada esquina. El miedo se vuelve un compañero habitual y la ansiedad, esa preocupación difusa y persistente sobre el futuro, se instala como una sombra. No es un miedo agudo ante una amenaza real, sino una corriente subterránea de inquietud que tiñe nuestros días, que nos roba la paz y la capacidad de disfrutar el presente. ¿Cuánta energía vital se consume manteniendo este estado de hipervigilancia? La amargura silenciosa, frustración y resentimiento. Cuando anhelamos algo profundamente, un ascenso, una relación amorosa sana, expresar nuestra creatividad, pero nuestras creencias limitantes nos dicen, eso no es para ti, nunca lo conseguirás, no te lo mereces, se crea una brecha dolorosa entre nuestros deseos y nuestra realidad percibida. Esta brecha es el caldo de cultivo perfecto para la frustración, una frustración que puede dirigirse hacia nosotros mismos. Soy un inútil por no poder lograrlo, o hacia afuera. Y cuando esta frustración se cronifica y se le busca un culpable externo, puede transformarse en resentimiento hacia la vida injusta, hacia personas que sí parecen lograr lo que nosotros no, hacia el sistema, hacia Dios. Es un veneno emocional que nos amarga por dentro y tensa nuestras relaciones. El pozo de la inacción, impotencia y desesperanza. Si una creencia como haga lo que haga, nada cambiará, o estoy destinado al fracaso se ha instalado firmemente, la consecuencia emocional es devastadora. La sensación de impotencia aprendida es creer que no tenemos ningún control sobre nuestra vida, que somos simples marionetas del destino o de las circunstancias. Y de la mano de la impotencia suele venir la desesperanza, la pérdida de fe en que un futuro mejor es posible. Es como estar en un pozo oscuro y creer que no hay salida, que no vale la pena ni siquiera intentar escalar. Este estado emocional es profundamente paralizante y puede ser un precursor de estados depresivos. La persona se siente víctima y su creencia se lo confirma a cada paso. Las sombras del juicio interno, culpa y vergüenza. Muchas creencias limitantes están íntimamente ligadas a nuestra autoimagen y a cómo creemos que deberíamos ser. Creencias como debería ser perfecto, no debo cometer errores, tengo que complacer a todos, o soy una mala persona si X, nos predisponen a sentir culpa tóxica por cualquier desviación de esos estándares imposibles y vergüenza por ser quienes somos, con nuestras imperfecciones inherentes. La culpa nos dice hice algo malo,
mientras que la vergüenza nos dice soy algo malo. Ambas son emociones increíblemente dolorosas y paralizantes que nos llevan a escondernos, a autocastigarnos y a perpetuar ciclos de comportamiento autodestructivo. La ausencia de color, tristeza y apatía. Cuando vivimos durante mucho tiempo desconectados de nuestros sueños, de nuestras pasiones, cuando la resignación se ha vuelto nuestra forma de vida debido a creencias como la vida es así y no se puede cambiar o ya es tarde para mí, una profunda tristeza puede instalarse en el corazón. No siempre es una tristeza explosiva, a veces es una melancolía sorda, constante, y con ella a menudo llega la apatía. Esa falta de interés, de motivación, de energía para participar en la vida. Es como si los colores del mundo se hubieran desvanecido y todo se viera en una escala de grises, la mirada hacia atrás, el fantasma del arrepentimiento. Y luego está el arrepentimiento, cuando, con el paso del tiempo, tomamos conciencia de las oportunidades que dejamos pasar, de los riesgos que no tomamos, de las palabras que no dijimos, de los sueños que abandonamos. Todo por culpa de esas creencias que nos frenaron. El arrepentimiento puede ser un visitante muy doloroso. Es el si hubiera que resuena en la mente y que nos recuerda el precio de no haber desafiado esas limitaciones autoimpuestas a tiempo. Es crucial entender, queridos amigos, que estas emociones negativas no son simplemente malos humores pasajeros. Cuando están ancladas en creencias limitantes profundas, se convierten en estados emocionales crónicos que definen nuestra calidad de vida. Y aquí viene lo más complejo. Estas emociones negativas, a su vez, tienden a reforzar las creencias limitantes que las originaron. Si me siento ansioso al intentar algo nuevo, emoción, esto refuerza mi creencia de no soy capaz o el mundo es amenazante. Si me siento desesperanzado, esto prueba mi creencia de que nada vale la pena. Entramos en un ciclo vicioso donde la creencia alimenta la emoción y la emoción consolida la creencia. Este peso emocional no solo nos agota mentalmente, sino que también consume nuestra energía vital. Nos deja sin fuerzas para el cambio, sin motivación para perseguir lo que realmente queremos. Y no podemos olvidar la conexión mente-cuerpo, el estrés crónico, la ansiedad persistente, la tristeza profunda. Todas estas emociones tienen un impacto en nuestra salud física, debilitando nuestro sistema inmunológico y haciéndonos más susceptibles a enfermedades. Reconocer este costo emocional no es para regodearnos en el sufrimiento, todo lo contrario, es para validar nuestra experiencia, para entender que esas emociones difíciles son señales, son mensajeras que nos están indicando que hay algo en nuestro mundo interior que necesita ser sanado, que hay creencias que necesitan ser revisadas y transformadas. No estamos condenados a cargar con este peso para siempre. El primer paso para soltar estas piedras de la mochila es ser conscientes de que las llevamos y del efecto que tienen en nosotros. Y desde esa conciencia podemos empezar a elegir un camino más ligero. Parte 2. El impacto penetrante de las creencias limitantes. Continuación. Capítulo 8. La prisión invisible. Cómo las creencias definen nuestra zona de confort. Hemos recorrido un camino intenso hasta ahora, queridos oyentes, desentrañando los mecanismos del autosabotaje y el peso emocional que conllevan las creencias limitantes. Para cerrar esta sección sobre el impacto profundo que tienen en nuestras vidas, quiero que hablemos de un concepto que todos conocemos, pero que quizás no siempre vinculamos directamente con nuestras creencias internas. Me refiero a la zona de confort. Y digo prisión invisible, porque aunque no tenga barrotes de acero ni muros de hormigón, puede ser igual de restrictiva o incluso más, porque sus guardianes son nuestras propias creencias. Piensen en la zona de confort no solo como un lugar físico, sino como un estado mental y emocional. Es ese espacio familiar, ese conjunto de rutinas, comportamientos, relaciones y situaciones donde nos sentimos seguros, donde todo es predecible y donde creemos saber cómo desenvolvernos. ¿Y quiénes son los arquitectos principales de esta zona? Precisamente nuestras creencias. Son ellas las que trazan las fronteras, las que nos dicen hasta aquí puedes llegar, esto es seguro para ti, más allá hay peligro o fracaso. Si creo firmemente que no soy bueno socializando, mi zona de confort será evitar eventos sociales y rodearme solo de personas muy conocidas. Si creo que el cambio es inherentemente arriesgado,
Mi zona de confort será aferrarme a lo conocido, por insatisfactorio que sea. Ahora, ¿por qué nos aferramos tanto a esta zona, incluso cuando sentimos que nos ahoga o nos limita? La respuesta yace en la ilusión de seguridad que nos proporciona. Dentro de sus límites, nuestras creencias fundamentales no son desafiadas. Si creo que no soy capaz de grandes cosas y me mantengo haciendo solo tareas pequeñas y seguras, mi creencia se mantiene intacta y con ella una precaria sensación de tener razón, de conocer mis límites. El miedo a lo desconocido es, en gran medida, el miedo a que nuestras creencias negativas se confirmen de forma catastrófica si nos atrevemos a salir, o, paradójicamente, el miedo a descubrir que esas creencias eran falsas y tener que enfrentar la inmensidad de nuestras verdaderas capacidades y la responsabilidad que ello conlleva. Pero esta supuesta seguridad tiene un precio muy alto, el precio de la estagnación, la vida, el crecimiento, la evolución, la verdadera realización personal, casi siempre ocurren fuera de la zona de confort. Quedarnos dentro es como elegir vivir en una habitación pequeña pero conocida, cuando afuera hay un mundo entero por explorar. Las oportunidades de aprendizaje se marchitan, el desarrollo de nuevas habilidades se atrofia, la pasión se desvanece y poco a poco podemos caer en una rutina sin propósito, una especie de muerte en vida, donde los días son predecibles pero carentes de chispa y significado. El costo de esta falsa seguridad es, ni más ni menos, la versión más expandida y vibrante de nosotros mismos que nunca llega a manifestarse. Podemos visualizar nuestras creencias limitantes como los barrotes de esta prisión invisible. Cada no puedo, cada no merezco, cada es demasiado peligroso, cada siempre será así, es un barrote más que estrecha nuestro mundo, que limita nuestro campo de acción y nuestra visión de lo posible. Nos acostumbramos tanto a mirar la vida a través de estos barrotes que llegamos a pensar que esa es toda la realidad que existe. Olvidamos que la puerta de la celda, en la mayoría de los casos, no está cerrada con llave desde afuera. La llave, de hecho, la tenemos nosotros. Reside en nuestra capacidad de tomar conciencia de esos barrotes, de cuestionar su solidez, de desafiar su pretendida permanencia. Reconocer que hemos estado viviendo dentro de una prisión construida por nuestras propias creencias puede ser un momento de despertar un tanto incómodo, sí, pero también increíblemente liberador. Es el primer paso ineludible para comenzar a desmantelar sus muros. Es entender que las fronteras de nuestra zona de confort no son límites reales de nuestra capacidad, sino construcciones de nuestra mente. Y aunque salir de ella pueda generar vértigo al principio, es precisamente en ese espacio de aparente incertidumbre donde aguardan las experiencias más transformadoras, el aprendizaje más profundo y la conexión más auténtica con nuestro verdadero potencial. Con esta reflexión sobre la zona de confort, cerramos esta segunda gran parte de nuestra conferencia, donde hemos explorado en detalle el impacto y las consecuencias de vivir bajo el influjo de las creencias limitantes. Hemos visto sus mecanismos, sus efectos en la vida real y el peso emocional que conllevan. Espero que esta exploración les haya brindado una mayor claridad y, sobre todo, una mayor compasión hacia ustedes mismos, si han reconocido algunas de estas dinámicas en sus vidas, porque entender es el primer paso para transformar. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este intenso y, espero de corazón, revelador viaje por el universo de las creencias limitantes. ¿Qué recorrido hemos hecho juntos hoy? Desde entender qué son exactamente estas creencias y cómo se arraigan en lo más profundo de nuestra mente, pasando por desvelar sus orígenes, a veces en la infancia, a veces en experiencias pasadas, e incluso en ese intento de autoprotección, hasta confrontar el inmenso impacto que tienen en nuestro día a día, cómo sabotean nuestro potencial, las consecuencias en el mundo real, el pesado costo emocional que conllevan y cómo definen esa prisión invisible que llamamos zona de confort. Si algo quiero que se lleven hoy, grabado en su mente y en su corazón, es esto. La conciencia es el primer y más poderoso paso hacia la liberación. El simple hecho de haber escuchado, de haber reflexionado, de quizás haber identificado alguna de estas dinámicas en ustedes mismos, ya es una victoria enorme. Han encendido una luz en una habitación que quizás llevaba mucho tiempo a oscuras, y eso,
créanme, lo cambia todo. Ahora, si este contenido profundo ha resonado contigo, si sientes que ha aportado una chispa de claridad o una nueva perspectiva a tu vida, te invito de corazón a que nos acompañes en esta travesía de transformación. Sigue nuestro podcast aquí mismo, en la plataforma donde nos estás escuchando, para que no te pierdas ni un solo capítulo de lo que tenemos preparado. Si nos estás viendo o escuchando a través de nuestro canal, este es el momento perfecto para suscribirte. Dale clic a ese botón y activa la campanita de notificaciones, porque así serás el primero en enterarte de nuestros nuevos episodios y contenidos especiales, y algo que nos ayudaría enormemente a llegar a más personas que, como tú y como yo, están en esta búsqueda de crecimiento y superación. Déjanos una reseña positiva, unas estrellitas, un comentario. Tu feedback es oro para nosotros y una guía para otros. No te guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este episodio con ese amigo, ese familiar, ese colega que sabes que podría beneficiarse de estas reflexiones. A veces, una conversación, una idea compartida en el momento justo, puede ser el catalizador de un cambio profundo. Y hablando de lo que viene, prepárense, porque si hoy hemos explorado el qué, el por qué y el cómo nos afecta, en nuestros próximos encuentros comenzaremos a desvelar el cómo sí. Nos adentraremos en las herramientas prácticas, las estrategias efectivas y los pasos concretos para desafiar, desmantelar y transformar esas creencias limitantes en poderosas aliadas que impulsen sus vidas hacia donde realmente desean. Será una etapa de pura acción y empoderamiento. Así que, desde este espacio y sintiendo la energía de cada uno de ustedes que ha dedicado su valioso tiempo, quizás en esta noche de sábado, preparándose para un fin de semana de reflexión o en cualquier momento que hayan elegido para crecer, les envío mi más profundo agradecimiento. Gracias por su apertura, por su confianza y por acompañarnos hasta el final de esta jornada. Recuerden siempre, no son sus creencias las que los definen, sino su capacidad para elegirlas y transformarlas. Tienen un poder inmenso en su interior. Hasta la próxima, exploradores de la conciencia. Sigan brillando.